Muy buenas, bienvenidos a Zona 1916 y hoy venimos a analizar cada fichaje que ha realizado Pablo Ortells desde que está en el Mallorca, empezando por la temporada 2021 y yéndose a la temporada 25-26. Los de la temporada 26-27 nombres suben Alex Sala, Adrián Fuentes, Arnau Tenas, no van a aparecer porque aún no han dado el rendimiento, o sea, no hemos podido analizarles aún apenas. Así que sin más dilación vamos a empezar por Luis García Plaza, que fue el entrenador que fichó Pablo Ortells, que fue el primer entrenador que fichó, que para mí fue muy de más a menos, se le cayeron muchos partidos en el descuento, entonces para mí pues no sería un sobresaliente, pero tampoco sería un bien. Entonces me quedo con el notable sin duda. Muy buena campaña en segunda, estuvo invicto 17 partidos, cosas así, 17-16 partidos. En primera arranca con un 7-9, que no es un 9-9 por un error de Manolo Reina. Pues bueno, empezó muy fuerte también en primera, pero luego el equipo se le cayó en los descuentos tras las lesiones que sufrió en defensa, que estaba Rayo lesionado, algún partido no lo jugó Valgen, también porque se ha tocado y hubo varias bajas que le afectaron bastante a Luis García Plaza. De hecho, una de ellas, la que le condenó al despido bajo mi opinión, fue que se lesionó Galarreta y ahí el equipo se cayó. Así que bueno, vamos a continuar con Brian Olivan, lateral izquierdo, llegó traspasado del Cádiz, se va libre y bueno, Brian Olivan, aunque se fue mal, para mí dio un buen rendimiento, no fue un notable rendimiento, pero para mí fue un buen rendimiento. De hecho, yo creo que hoy en día Brian Olivan en el Mallorca, si llega a ser ese Brian Olivan del Mallorca, hubiera sido titular, probablemente tras cuando dio Mójica un bajo nivel. Y el Ato pues fue un fichaje que al final falló bastante. No fue un notable, como he dicho, pero tampoco fue un suficiente. Para mí un bien, Brian Olivan está bien. Tenemos ahora el siguiente caso. Es el caso de Coque Vegas, que bueno, que fue un portero que vino procedente de Levante, viene cedido. Creo que vino sin opción de compra. Y no le logró quitar el puesto a Manolo Reina, evidentemente. Solo jugó un partido, cuando ya el Mallorca ya estaba en primera. Entonces pues yo ese fichaje lo voy a evaluar como una hortelada, que al final es un fichaje que hace Ortells por decir que ha fichado algo y ya está. Veréis que hay fichajes de la 21-22 y 22-23, pero vamos a seguir con Víctor Mollejo, que también es de esa temporada, de la 2021. Y bueno, Víctor Mollejo dio números buenos, mete 3 goles o 2, y al final, pues bueno, aportó cosas al equipo, pero tampoco fue un fichaje flamante. Luego se le renueva la cesión para competir en primera, pero se cancela finalmente. Y si no me equivoco mal, se fue al Tenerife. Para mí es un suficiente Víctor Mollejo. Me parece que tuvo que... Igual pudo haber hecho algo más, pero tampoco se esperaba yo. Por ejemplo, no esperaba nada de él. Vino el último día para variar del mercado de invierno junto con este otro, que es Álvaro Jiménez, que para mí sería entre una horterada o insuficiente. Le voy a poner insuficiente. Creo que mete un gol de penalti. No me acuerdo a qué equipo fue, pero sé que metió un gol de penalti y poco más. La verdad hizo Álvaro Jiménez, que volvía a Mallorca y al final pues fue un fichaje que yo creo que nunca acabó de arrancar. Fue una cesión corta de 6 meses y luego ya tuvo otro destino. Vamos a continuar ahora con otros de los de la 2021, que ese es Murilo de Souza. Pues bueno, Murilo de Souza, para poner en contexto, era un extremo portugués, me parece, portugués o brasileño, no recuerdo ahora bien, que vino procedente del Braga en una cesión. Ya conocía la Liga Española, ya había estado en el Sporting, si no me equivoco. Y fue un fichaje que no aportó nada, entonces insuficiente. No lo pongo en la categoría de hortelada porque, mira, creo que al final va a haber peores casos que vamos a poder poner ahí. Y ahora tenemos el caso de Cufré, que bueno, Cufré fue un lateral que yo creo que cuando viene con mucho respeto porque se paga un traspaso, pero yo más allá de un suficiente no le puedo poner. Cesiones varias al fútbol argentino, si no me equivoco, lo cedieron un par de temporadas. Luego en enero o en diciembre volvió con Aguirre
noviembre, octubre, me parece que ya estaba en el grupo, porque como que la Liga en Sudamérica acaba antes, o acaba en otro periodo, Brian Cufré vino ya y jugó algún partido titular con el Mallorca de Aguirre en la campaña 22-23, en la que se queda novenos. Queda titular y Brian Cufré, porque Jaume Costa estaba lesionado o sancionado en algún partido, lo jugó Cufré. No sé si jugó contra el Sevilla o así, tiro de memoria, pero luego lo podéis comprobar vosotros si tengo o no razón. Vamos a ir con el siguiente fichaje, que es Amat Ndiaye, que Amat fue un fichaje, no lo voy a poner en categoría notable, pero aportó 9 goles, luego una venta de 2,5 millones. En primera no dio un rendimiento muy potente, pero oye, dio un par de golitos y ya tuvo lo del dedo que le tuvieron que amputar al final. No sé si se lo amputaron, pero bueno, es un caso así especial. Y bueno, Amat para mí es un bien, tampoco pasó sin pena ni gloria, Embula para mí insuficiente. Jordi Mboula, pues bueno, no metió, yo creo que metió un gol o dos, en segunda no más. Cesiones a Estoril y al Racing de Santander decidieron que forma parte del Mallorca, si no me equivoco, hasta el año 23-24. Luego la 23-24, en esa pretemporada de la 23-24 que se realiza en Austria, también si no me equivoco, es como que acabó contrato y ya está. Y un poco más que decir. Con Marc Cardona, pues bueno, yo Marc Cardona recuerdo que empieza bien. Viene procedente de Osasuna, que no contaba Arrasate con él. Y pues es un año un poco raro porque tenemos el COVID y no sé, ya todos los jugadores que se hacen las pruebas y tal. Marc Cardona dio positivo en COVID. Y a raíz del COVID me parece que pues las secuelas y tal le fueron dejando atrás. En ese entonces jugó Abdón Prats, metió los goles a Abdón Prats y al final no tuvo apenas protagonismo Marc Cardona. Voy a comprobar que de la 2021 no me haya dejado ningún fichaje porque sería feo la verdad. Y bueno, ya esos fichajes fueron los que dieron el proyecto de ascenso. Como veis, se mantuvo el bloque de los Raillo, Vallen, Sastre, etcétera, etcétera, etcétera. Y quedaría de momento la 2021 con un notable, dos bienes, dos suficientes, cuatro insuficientes y una hortelada. Vamos al año 21-22, año de primer año después de segunda, quería decir que no me salía. Y tenemos el fichaje de Ángel, que fue el primero en llegar, si no me equivoco. Y pues fue también de más a menos. Ángel con Luis García jugaba, luego ya con Aguirre no tanto, pero para mí, mete el gol de la salvación, para mí es un bien. La verdad, delantero veterano que te viene, te aporta tus 5 goles, 6 y ya está. Aquí Cubo, pues Cubo, por ejemplo, yo le recuerdo a Cubo, que, perdón, he seleccionado a Sergio Rico. Cubo, le recuerdo que hace el primer año con Vicente Moreno, la primera cesión muy bien, pero luego ya la segunda a mí me parece que le faltaron destellos. Para lo que se esperaba de él, yo le voy a poner un suficiente. Donde tendríamos el caso de Sergio Rico, para mí Sergio Rico es una clara hortelada. Empezó dando muy buen rendimiento, pero poco a poco se fue cayendo ese rendimiento en picado hasta volver a ser suplente. Y en este año pasaron 4 porteros titulares. Empezó Reina, jugó luego Grifo un partido, luego fue Leo Román, que jugó 3 partidos o 2, y luego ya Sergio Rico y luego otra vez Manolo Reina. O sea, fue como un reset completo para dejar al final a Manolo Reina. Grave. Pues Grave empezó siendo un muchacho que parecía que iba a estar por aquí, pues suficiente. Pero al final para mí Grave acabó siendo un fichaje notable, porque el equipo le sacó traspaso y al final una final de Copa y muchas cosas a sus espaldas que dio Grave. Incluso hizo mejor temporada que Leo Román, aunque también tendía a fallar en alguna ocasión en los corners. Recuerdo un gol que le mete Logan Costa en Mallorca, que es por culpa de él, de que se queda dentro de la portería, pero para mí fue notable. Kang In Lee
empezó siendo algo como suficiente, porque el primer año lo hace muy mal. Pero para mí Kang In-lee sería el primer sobresaliente. Da un traspaso récord al equipo, se ficha por coste cero. Para mí, sin lugar a dudas, mejor dicho, fue un fichaje de récord para el Mallorca. Seguiríamos con la 21-22, que tenemos el fichaje de Javier Aguirre. No sé si ustedes no lo voy a poner en suficiente. Para mí Aguirre fue sobresaliente. ¿Por qué? Creo que Aguirre empezó más así por el bien. Nos ha salvado bien, pero luego Aguirre, una final de Copa, una novena plaza. La venta de Kang In-lee fue gracias a él. Muchas cosas que Aguirre hizo crecer al Mallorca y que probablemente hoy estas cositas las hemos echado de menos al perder la categoría. Entonces, para mí Aguirre, un sobresaliente de fichaje que hizo Hortels, tuvo muy buen ojo con el vasco. Vamos a continuar, que he hecho un pequeño parón con Rodrigo Battaglia, que llega cedido, luego nos lo dan libre el Sporting. Para mí, suficiente, sin más. Battaglia es que pasó sin pena ni gloria, y yo apenas recuerdo nada de Rodrigo Battaglia, porque yo creo que apenas fue titular en algún partido. Siempre era como el refresco que salía para cortar partidos y demás. Gio González, eso lo vi por ahí, que Gio al final, Luis García avala el fichaje, da lo que hay, porque si no, no le venía a nadie. Se trae a Gio y empezó mal, y a mí fue un jugador que me gustó mucho su último año, y es cuando ya se asentó. Para mí, no te lo voy a poner en notable, por muy que nos se pase a la final de Copa, porque yo creo que fichajes notables hay más fichajes que en mi opinión son notables que Gio González. Entonces, vamos a continuar más con la 21-22, que yo creo que me puedo comer algún fichaje, como el de Matthew Hoppe. Que bueno, Matthew Hoppe, no lo pongo, es una hortelada de manual. Es un fichaje que viene el último día de mercado y se pagan 3 kilos por él. Le anulan un gol contra el Villarreal en Son Mox. Muchas cosas que a mí Hoppe nunca me ha transmitido confianza. Así que bueno, tenemos a Pablo Maffeo, que me la había dejado porque no encontré un PNG con su camiseta de la 21-22. Me ha pasado con varios que no lo he encontrado. Para mí Maffeo es notable porque en el primer año Maffeo es sobresaliente. Y a Maffeo Mallorca le ha sacado mucho partido, pese a que han quemaron la baza de cuándo venderle. Entonces, sin más, me parece que es un fichaje que está de notable. Así que vamos a continuar con Clement Grenier. Suficiente, dio la salvación, vino a sustituir a Galarreta por la lesión. Buen fichaje, sin más. Otro de los que me he dejado de la 21-22, que sí me he dejado varios, porque hubo un montón de fichajes este año. Ya me consta para mí un bien. No hay mucho más que decir. Ya me consta, me parece que no me he dejado ahora sin ninguno de la 21-22. Perdón, me he dejado al probablemente más importante, a Vedat Murici, que para mí, pues evidentemente, pese a que se ha ido y para mí las maneras no fueron las correctas, queda un fichaje de sobresaliente, porque aquí fue un fichaje muy bueno. Y ahora sí voy a comprobar bien. Me parece que ahora sí, perdón, me dejo también otros, que hay un montón de fichajes, ya digo, en la 21-22, y pido disculpas que no me he enterado de nada. Ferniño, insuficiente, ya digo, perdón, pero si en la 21-22, si no me fallaron los cálculos, había 11 fichajes y no todos tenían el PNG con la camiseta de la 21-22 en Mallorca. Ferniño, insuficiente. Lo que decía fue de más a menos, y al final me parece que falló muchas cosas, su comportamiento y demás. Y vamos a empezar ya, yo creo que sí, ya que sí, con la temporada 22-23, que es un año en donde se consolida el equipo en primera. Ahora sí que sí, gente, que tengo que hacer un arreglo. Me había dejado a Rajkovic. En la 22-23 se ficha a Maffeo y a Murici. Definitivamente se compra a Rajkovic, llega cedido Cadewere. Battaglia, como había comentado antes, llega libre. Además de los fichajes de Nasic y Copete para la zaga. Y luego en el mercado de invierno tuvimos la llegada de Agustín Morlanes y Denis Hachikadunik cedidos. Sin más dilación, gente, vamos a
empezar por el primero que he comentado, que es Predrag de Raikovic, que bueno, no va a ser una hortenada, ¿vale? Lo he puesto ahí, pero para ponerlo donde yo creo que merece Raikovic estar, que es en el notable. Para mí no sé si es equivalente a Grave o algo peor en cuanto a rendimiento. Yo creo que Raikovic el primer año fue el mejor portero de la liga y luego ya fue bajando un poquito el nivel, pero al final me parece que fue un refuerzo que a Mallorca le dio muchísimos puntos y el año que queda noveno le dio una barbaridad de puntos. Con Kadewere, pues bueno, Kadewere no lo voy a poner en hortenada porque se rompió, me acuerdo yo, un par de... Tuvo unos problemas y se rompió, entonces pues bueno, sin más, se rompió y al final tuvo que hacer unos esfuerzos muy grandes para volver al equipo y hacerse, y volvió en enero. Me parece que la lesión, no, en noviembre por ahí volvió Kadewere, que estuvo bastante tiempo fuera. No recuerdo de qué se lesionó, pero sé que estuvo un par de meses de baja. Si continuamos con Nastasic, que bueno, está aquí, yo le voy a poner suficiente. A mí Nastasic me parece que tenía que haber seguido el año ese de que se va al Leganés, pero luego tampoco ha sido un central. A mí me parece que era bueno, pero nunca me llamó de todo la atención. Copete, pues Copete yo le voy a poner en el bien. Tuvo errores, pero al final me parece que dio un traspaso de 4 kilos al Mallorca, o sea, me dio dinero, ¿sabes a lo que me refiero? ¿Sabéis a lo que me refiero, no? Pues esas cosas al final es también las que suman puntos y bueno, sin más. Hachikadunik no lo hizo mal, para mí suficiente. Agustinson, que a ver si lo encuentro, ¿dónde está? Agustinson, resulta que no le veo, aquí está, perdón, no le veía. Hortelada de manual, juega un partido titular, jugó uno en titular, lo hizo fatal y al final pues eso, no dio nunca un rendimiento interesante. Morlanes, que está aquí con la de este año, porque tampoco he encontrado la 22-23, para mí bien, puede ir a notable si sube con el equipo, si da un rendimiento en segunda puede ir a notable, si no lo da, pues bueno, puede ir bajando puede bajar un peldañito, pero yo creo que Morlanes, bien, sin más. Y ya la 22-23 estaría acabada y nos vamos a la 23-24, donde es un año de muchos cambios. Se vende a Kangin y se va a Galarreta y un millar de cosas que ocurren en Mallorca. Y en Mallorca apuesta por dos nombres. Por Sergi Darder, que a día de hoy, para mí su rendimiento es suficiente. Y Kyle Larin, que yo rondaría entre el insuficiente y el suficiente. Yo sé que aquí mucha gente del Mallorca no va a estar de acuerdo, probablemente, pero para mí Larin puede entrar en el suficiente. Aunque lo voy a poner en insuficiente porque Ortels no supo qué hacer con él luego. Tenemos a Samu Cosa, que bueno, que aún no se ha ido, pero para mí es un fichaje de sobresaliente que hizo aquí Pablo Ortels. Luego me quedaré como con el mejor fichaje que hizo Pablo Ortels y veremos a ver quién es. ¿Vale? Y aquí Van der Heyden. Van der Heyden es un fichaje que pide Aguirre para tener un central más. No dio nunca rendimiento. A mí no me parecía malo, pero no encajó. Y sin más, cuando no encaja, pues bueno. Un jugador mejor darle puerta. Omar Mascarey, de más a menos, no más insuficiente. Para mí un bien. Sin más, jugador llegó por 600.000 euros. Tras que no se bajara, para mí cumplió. Y ahora entramos en la hortenada, que es Toni Lato, que a ver si lo encuentro, aquí está. Que yo con Toni Lato me enteré hace poco que el sueldo que tenía era bastante alto. Yo en el Valencia no pensaba que cobraba tanto y para mí, si tú firmas a un jugador y le pones un sueldo tan alto y es suplente, para mí va a ser una hortenada de manual. No hay más. Otro de los fichajes que se hizo, Pichu Cuellar. Yo Pichu Cuellar al final, mira, me hace la coña y la gracia de que esté aquí, pero es una hortelada de manual. O sea, tenemos bastantes horteladas de manual y aún quedan bastantes más. Nacho Vidal, a mí me parece que es suficiente.
tenía una opción de compra barata y no se le compró. Y Radonjic, para mí, insuficiente. Es lo que digo, cuando en invierno tú traes unos jugadores y al final son jugadores que no son trabajados, para mí tiene muy poco mérito esos mercados. Es como este año con Lubumbo. Lubumbo al final, oye, mira, ha salido que el chaval se ha querido quedar, que luego vamos a hablar de Lubumbo, en qué escalón entra, pero son nombres que al final, pues bueno. Entramos en la 24-25, que para mí aquí es donde entra el downgrade del mercado. Empezando por Yagoba, que Yagoba al principio era un sobresaliente notable, pero para mí es un suficiente. Yagoba Arrasate en un Mallorca. Primera vuelta de 9, en la segunda vuelta que hace de la 24-25 es un 3, la media serie era un 6, pero ya hace otros 2,5 de primera vuelta con el Mallorca. Entonces al final le da un 4,5 tal, pero yo creo que al final la prueba porque un poco ahí de ende de que igual no era la plantilla la idónea, él tampoco era el idóneo para Mallorca, pues un montón de factores que al final me parece que hacen que sea insuficiente. Tenemos el caso de Takuma Asano, que empezó bien, pero luego bajó el nivel, insuficiente. Tenemos el caso de Mateo Jaume, que a mí nunca me ha convencido, insuficiente. No hay una categoría más baja, pero Pachequinho podía estar, insuficiente. Johan Mójica, siendo sincero, se debería ser insuficiente, pero empieza bien, por lo cual le voy a dar un suficiente. Vale, y es que se aligerando porque de los fichajes que se hacen esos años, Valery, no hay de dónde sacar. O sea, Valery le va a poner insuficiente porque mete 2 goles, que dan 6 puntos. O sea, perdón, dan la victoria del Villamarín y en Zorrilla mete gol en Valladolid. Entonces, bueno, pues voy a meterle esto. Y ahora veis ya el downgrade que queda. Y si más acumula es que también lo mismo. Porque no hay una categoría más abajo que si no le ponía. Calumba lo mismo, un poco que analizar. Al final veis que esos fichajes no estoy ni hablando de ellos porque me parece que fueron los peores de la lista. Lubumbo, pues Lubumbo le voy a poner un suficiente. Yo me parece que le faltan números buenos. Pero ha empezado bien esta pretemporada. Veremos a ver si sigue así. Hemos tenido un error, perdonad. Robert Navarro de la 24-25 para mí es suficiente. Empezó como un cohete, pero luego se fue diluyendo. Mateo Josep, suficiente. Virgili no va a ser suficiente, va a ser un bien. Me parece que puede dar mucho más aún. Pablo Torre, suficiente. Lo que le pido a Pablo Torre es que aguante más 2 partidos, que al final me parece que sería interesante. Bergström, cuando salió no lo hizo mal, pero una horterada. Y el último fichaje de Martín de Michelis no lo voy a poner insuficiente. Lo voy a poner en suficiente. ¿Vale? Y para acabar esto, ordenando los fichajes, yo creo que sin duda Kangin es el podio 1, Aguirre es el podio 2 y Muriqui es el podio 3. Por lo que aquí Samu Costa bajaría un peldaño, yo creo que estar por aquí. Delante de Grave, Luis García sería el cuarto, Samuel quinto, Grave el sexto, Mazo el séptimo y octavo Raikovic. De aquí no subiría de los bien, acaso subo a Gio, vamos a subir a Gio. Y yo creo que poco más que analizar. Al final, espero que os haya gustado el vídeo. Me ha llevado muchísimo esfuerzo y no creo que me haya dejado a ningún fichaje por aquí. Voy a ver si puedo mostraros cómo quedaría. Bueno, no puedo. Bueno, sin más gente. No puedo mostraros cómo quedaría bien, así que ahí tenéis. En la horterada tendríamos a Sergio Rico, Bergson, Coque Vegas, Hopi, Agustín Lato, Cuellar, Chiquiño, Cumbula Calumba, Insuficiente Marc Cardona, Álvaro Jiménez, Murilo de Souza, Emboula, Ferniño, Cadewere, Larin, Van der Heyden, Radonjic, Asano, Mateu Jaume, Valeri Fernández. Suficientes Mollejo, Cufre, Cubo, Bataglia, Grenier, Nasasic, Hachikadunik, Yagoba, Darder, Nacho Vidal, Mojica, Lubumbo, Navarro, Josep,
Torre de Michelis, Olivana Matángel, Jaume Costa, Copete, Morlanes, Mascarel, Jan Gili, según el bien notable, ya he dicho antes, pero repito, García Plaza, Samu Costa, Grave, Mafeo, Rekovic, Iyo y sobresaliente Canguilí, Aguirre y Murici. Ese ha sido el vídeo. Mañana haremos un vídeo analizando el segundo partido de pretemporada. Y hasta aquí el vídeo. Adiós.